Amén. Quería hablaros por eso, el privilegio de servirles, de servirle unido, podríamos ponerle a este pensamiento que tengo. Pues primeramente, la verdad es que servir al Señor, pues primeramente puede venir como le vino a Simón de Cirene, un poco de carambola. Venía del campo y le cargaron la cruz de Jesús. Así, sin comerlo ni beberlo, le cargaron la cruz de Jesús. Y un poco yo creo que esto nos ha ocurrido a más de uno, ¿no? Que sin pensarlo, casi sin pensarlo, pues desde muy jóvenes pues nos cargaron la cruz de Jesús y cada día pues nos vamos dando más cuenta del privilegio que es pues llevar esta carga, ¿no? Que no debe ser pesada, porque no es pesada si la llevamos como Dios quiere y manda, ¿no? Para, como también se nos ha dicho en el Congreso, su carga es ligera, ¿no? Su yugo es fácil y su carga es ligera. Y así yo creo que debemos de llevarla, aunque a veces los momentos son difíciles, pero creo que con el Señor pues siempre es más fácil. Eh, y también, bueno, tenemos que pensar, ¿no? Que esos tiempos que son a lo mejor más difíciles, tenemos que pensar que, como dice la Escritura, ¿no? Que las aflicciones del tiempo presentes no son comparables con la gloria venidera que nosotros se ha de manifestar. Y entonces, pues eso, ¿no? Que debemos de seguir así, ¿no? En esa solicitud de servirle y, y, y servirle un poco como yo estaba viendo personajes de la palabra del Señor que a mí su actitud pues me infunden eso, ese aliento y esa forma de proceder que debemos de tener como hijos del Señor. Y por ejemplo los dos de Maús, cuando al final fueron convencidos, ¿no? De que, bueno, fueron convencidos después, cuando ya, pero que me gusta su actitud cuando obligaron al Señor, porque el Señor dijo que iba más lejos, que se iba más lejos, pero ellos obligaron al Señor a quedarse en su casa o quedarse en el lugar donde iban a estar. Y que allí el Señor, pues al partir el pan, parece ser que al partir el pan, pues no sé si es que vieron la señal de los clavos o lo que fuera, pero allí se les abrieron los ojos y vieron que era el Señor. Pero me gusta, ¿no? Esto de que le obligaron a quedarse, bueno, un poco le obligaron a quedarse con ellos. Él decía que iba más lejos, hacía como que iba más lejos, pero ellos, sin embargo, pues dijeron, por favor, quédate con nosotros, no te vayas, que ya es de noche. Y también vemos también otro personaje, Lidia. Lidia también dicen que es la primera europea que se convirtió. Lidia también obligó con sus palabras a que Pablo y los que estaban con él pues se quedase en su casa, ¿no? Si habéis considerado que yo soy digna, pues por favor quedaros en mi casa. O sea, son personas que esfuerzan con sus palabras y para que las personas se queden en su casa, puedan ellos colaborar con ellos. También Abraham, vemos también que reconoció la dignidad de la visita, ¿no? Era el Señor, parece ser una teofanía del Señor que le visitaba aquel día cuando le iba a anunciar por fin que iba a tener a Isaac. Pero como él pues se hace reverencia, se humilla y quedaos en mi casa, ¿no? Y os prepararé comida. Porfió con ellos, ¿no? Hasta que pues se quedaron a comer. Bueno, ellos dijeron sí. Y también vemos también a Lot. Lot también, pues, también obligó a aquellos dos ángeles
a que se quedasen en su casa, aquellos dos ángeles que después serían su salvación. Y la verdad que aquí podemos usar esa palabra, ¿no? De que algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles, ¿no? Pero yo creo que ya llega el tiempo, y nos ha llegado también el tiempo a algunos, ¿no? De que, sabiéndolo, hospedamos ángeles cuando tenemos la dicha, ¿no? De hospedar hermanos en Cristo, que a lo mejor nosotros pues nos obligamos un poco pues a preparar las habitaciones y a dar lo que Dios nos ha dado también a nosotros. Pues es un privilegio grande, pero es que se cumple la palabra de que salimos mucho más recompensados los que recibimos que los que vienen a nosotros, ¿no? Por lo menos esto es mi parecer. Salimos mucho más reconfortados, pero hay un esfuerzo, hay un obligarse, un decidirse por tener ese privilegio, ¿no? De que vengan a casa o de que estén en casa. Es una bendición muy grande. Y bueno, lo que veo yo aquí, que las personas que dan todo lo que les pide el Señor, traen vida. Por ejemplo, el muchacho que tenía los 5 panes y los 2 peces, esto ya es archisabido, ¿no? Pero tenía todo. Lo único que había en el campamento eran los 5 panes y los 2 peces de un muchacho. Y con esos 5 panes y esos 2 peces, pues se obra el gran milagro. A veces nosotros, pues, no tenemos, y sí que tenemos, si buscamos tenemos. Pero a veces, al decir ya no tenemos, es cuando no se obra ningún milagro. Y eso es la lástima, ¿no? Que debemos de ver verdaderamente qué nos está pidiendo el Señor y ofrecérselo. O la viuda que dio más que todos, dando 2 blancas, ¿no? Eso ya es también así sabido por nosotros. Era todo lo que tenía. Leí una vez, me parece que fue en el libro de Mucho más que números, de Corea del Sur, de Paul Yong-gi-cho. Cuando Paul Yong-gi-cho estaba edificando la iglesia, una iglesia grandísima, y justamente estalla la guerra de Corea y no tienen, bueno, supongo que lo habéis leído esto más de uno, y ya no tienen con qué seguir la edificación del edificio, y está allí debajo de todos aquellos hierros y ya de toda esa estructura hecha, pero sin poder seguir, y los bancos ya encima de él, y él, tal opresión tenía el hermano, que estaba viendo aquello, mirando aquel edificio tan grande y sin tener recursos, y ya pensaba: Señor, ojalá me cayese una viga de esta encima y ya me matase y me fuera contigo. Y en ese tiempo, expresándole a la congregación la necesidad, pues una viuda, o sea, una mujer, no me acuerdo si era viuda, eso no lo sé, pero una mujer coreana de la congregación, muy pobre, pues dijo: pastor, yo quiero ofrendar mi cuenco donde como el arroz y los palillos. Es lo único que tengo, pero lo quiero ofrendar para la iglesia. Y aquella ofrenda desató una gran ofrenda, desató los corazones, la gente empezó a ver las cosas correctamente, y fue glorioso, porque sí que había, pero había que sacarlo, había que buscarlo, había que ofrendarlo para poder pagar todo aquello. Y se desató la bendición, se desató el milagro. Siempre está el milagro en medio nuestro, pero tenemos que sacarlo, tenemos que ver verdaderamente lo que tenemos.
La verdad que si queremos colaborar para la misión, para que la misión prospere, nosotros los que apoyamos tenemos que ser de corazón tan misioneros como los que van, como los que están. En un mismo espíritu, también con ellos, ¿no? Alabado sea el Señor. Yo creo, para ya ir concretando, yo creo que nosotros como iglesia, nosotros como pueblo, y también quería referir algo importante que me habéis aportado en este tiempo que estamos como Asamblea de Dios, que no es mucho tiempo, quizás llevamos 6 años con vosotros, llevamos ya bastantes años en el ministerio, como unos 36 años o por ahí, y la verdad que hemos estado varias, hemos transcurrido en varios sitios, siempre creyendo en la voluntad de Dios, pero estuvimos un tiempo solos, un tiempo independientes, ya yo como cabeza de la iglesia, que cabeza es Jesús, ¿no? Pero que ya me forzaron, porque yo, siendo independiente, me creía que estaba haciéndolo bien, porque yo consideraba a todos los hermanos y me sentía, la verdad, cubierto por todos, porque a todos los amaba, pero un poco yo estaba considerando que cuando no estaba dentro de Asamblea de Dios, pues era un poco como el tiempo de los jueces para mí, que yo hacía lo que bien me parecía. Pero que aquí, estando ya en Asamblea de Dios, pues en este cuerpo de Cristo, en este cuerpo ministerial, pues entramos como en una noria de la bendición de Dios. ¿Sabéis cómo trabaja una noria, no? Una noria de agua, ¿no? Que es por la inercia del río, que la cubeta entra en el agua y saca el agua, pero es la inercia del agua, la fuerza del agua la que hace que esto siga adelante. Y la verdad que nos habéis aportado el estar en asambleas y nos habéis aportado todo esto, ¿no? El poder entrar en misiones, poder ver las cosas, creo, del punto de vista de Dios, y creciendo en este punto de vista. Y es algo que os lo agradezco mucho, os lo agradecemos, tanto mi esposa como un servidor, que es más famosa que yo, pues os lo agradecemos mucho, y la verdad que nos habéis aportado un montón, ¿no? Quisiera leeros para terminar en Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16. Dice así la palabra del Señor: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto es lo que estamos siendo edificados, y queremos también contribuir poco a poco, con todo lo que vamos aprendiendo y con todo lo que Dios va poniendo en nuestras manos. Queremos contribuir con la gran obra misionera que se ha levantado y que se está levantando en medio nuestro. Y gracias a los que nos habéis precedido, los que estáis ahí delante de nosotros, que la verdad que nos estáis dando muchísimo. Ya con esto termino. Que Dios os bendiga mucho a todos.